Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Seleccioné 5 libros de literatura escrita en Roma, en el Imperio de la Antigüedad, que son libros importantísimos y que posiblemente nos hagan entender muchísimo mejor un imperio que verdaderamente cambió la manera en que se movilizaba la humanidad y que el origen de América Latina básicamente sale de ese pequeño pueblo en el centro de Italia. Y bueno, antes de que continuemos y hablemos ya directamente de estos libros, me gustaría que me regalara un like. A usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Hacemos del YouTube un espacio muchísimo más inteligente y me gustaría que me comentara si conoce a un autor del mundo romano, quién es su autor favorito. Y también me gustaría que se suscribiera, lo hemos venido haciendo súper bien y se los agradezco muchísimo. Y bueno, miren, antes de que comencemos quería mostrarles los libros, los tengo aquí. Son 5 libros de la colección Gredos y uno pertenece, este que está aquí, el cafecito, pertenece básicamente a la colección Borges, porque Borges también era un gran lector de literatura, digamos, romana. Y bueno, comencemos con el primero, que creo que eso podría ser de muchísima utilidad. Miren, esto que está aquí es una biografía de Julio César, se llama La Guerra de las Galias. Y básicamente pues es la invasión del Imperio Romano antes de la formación del Gran Imperio. Gracias a Julio César pues se pudo conquistar, imagínense, las Galias era una región en Europa que comprendía todo lo que era Francia, Bélgica, Holanda, una parte de Alemania, una parte de Suiza, y básicamente lo que hizo Julio César fue conquistar prácticamente toda Europa para el mundo romano, y en ese libro nos alcanza a vislumbrar la vida del Imperio Romano. Julio César no era un hombre que se alejara mucho de sus soldados, al contrario, era un hombre que siempre estaba muy cercano, y este libro nos permite ver cómo vivían, qué comían, cómo se desarrollaban, la manera en que Julio César logró conquistar y logró que los galos se pusieran a las órdenes del Imperio Romano. Verdaderamente un libro fantástico y un libro muy bien escrito que nos habla también del enorme esfuerzo y de la enorme tenacidad de Julio César como militar, así que vale muchísimo la pena conocer. Miren, esta obra, la segunda que elegí, es una obra de teatro, se llama El Eunuco de Terencio, y es una obra de teatro fascinante, divertidísima, y que básicamente nos habla de pues una situación amorosa, de una comedia de enredos muy divertida, en donde un eunuco, que los que saben que es esa palabra, pues básicamente juega un papel importante entre las confusiones. Terencio era un autor que conocía muy bien la comedia griega y básicamente lo que hizo fue llevar de la comedia griega a la comedia romana. Y recordemos que también dentro del mundo de la vida romana el teatro jugaba un papel importantísimo. Y sobre todo la comedia, habían varios autores que tuve que dejar fuera porque como saben solamente seleccioné 5, pero bueno, tendríamos que hablar que tanto de la vida militar como de la vida del teatro y de la comedia. Y vamos con esta joyita, de verdad es una joya increíble, es de Cicerón y básicamente se llama Las Catilinarias, siempre me cuesta pronunciarlo. Es un libro que básicamente son una colección de discursos que Cicerón dio dentro del Senado romano y básicamente nos habla acerca de cómo descubrió un golpe de estado, de cómo se opuso políticamente a ese golpe de estado, de cómo militarmente supo cómo desarrollarse dentro de este ambiente político romano, porque recordemos que la política romana también juega un papel importantísimo dentro de esa cultura del imperio. Y yo creo que Cicerón es, aparte de que es uno de los grandes oradores de la historia, es uno de los grandes escritores y nos permite conocer cómo la vida política romana se llevaba a cabo y se desarrollaba. Les traje un texto también por aquí que es una de las cosas favoritas, yo los he puesto de menos a más, pero este libro que se llama Los poemas satíricos de Catulo o de Cátulo son una belleza de principio a fin. Catulo es un poeta que básicamente tiene un sentido muy común, nos habla mucho acerca de la manera en que vivían los romanos, de la manera sencilla en que hablaba el Imperio Romano, y es un autor que de repente puede dar bandazos de un lado hacia otro. Puede estar en un poema, puede estar muy enamorado y hablar sobre la belleza de la vida y de la existencia, y de repente en otro poema puede hablar acerca de, no sé, de la
de la intención de humillar a alguno de sus autores o alguno de sus amigos, o divertirse o burlarse de determinadas condiciones. Entonces Cátulo es un poeta que nos lleva prácticamente de la mano y nos invita a conocer, no sé, este amor fantástico y divino que siente por Lesbia. A mí me parece uno de los poetas fantásticos del Imperio Romano y que verdaderamente vale la pena conocer, y vale la pena conocer por su sencillez, por su elegancia, por también lo contrario, por lo vulgar que llega a ser, y que verdaderamente les recomiendo muchísimo. Por otro lado tenemos a la Virgilia, la Eneida de Virgilio, que es uno de mis, evidentemente para todo mundo, es uno de los libros más fantásticos e increíbles de la literatura romana. La escribió Virgilio por encargo del emperador César Augusto, y básicamente lo que comenta este libro es la manera en que se funda el Imperio Romano a través de Eneas. Eneas, como todos sabemos, es un soldado troyano que huye con su padre de Troya, mientras Troya está siendo destruida por los griegos, y resulta que entre una y otras aventuras terminan llegando a distintas partes, pero al final deciden establecerse en Roma y fundar un nuevo imperio. Entonces hay una serie de encuentros, una serie de personajes, pero la manera en que Virgilio narra y escribe es fantástica, de verdad, y yo creo que es uno de esos autores que todo el mundo debería conocer. Les dejo en la parte de abajo, en la descripción, los libros en Mercado Libre por si los quieren comprar. Verdaderamente los he seleccionado específicamente para ustedes, sé que les van a gustar, y me gustaría que me regalaran un like. Ya sabe, a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón, y me gustaría que me comentara qué le parece la lista, qué le parecen los autores, le gusta o no le gusta la historia del mundo romano, le gusta o no le gusta estos autores que seleccioné, qué quitaría, qué pondría, y me gustaría que se suscribiera al canal. Ya saben que lo venimos haciendo súper bien, y nada, creo que eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.